¿Ahora sí me están viendo? Ujú. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo les va? La idea del día de hoy es como un recorderis de electrónica básica. Mm, Nosotros tenemos la actividad número 4, que es realmente como los teoremas fundamentales para el cálculo de corriente en un circuito eléctrico como tal. Y el material de información que ustedes encontrarán dentro de este icono que encontramos aquí, de la actividad de aprendizaje 4, pues vamos a encontrar este material de electrotecnia y medidas, ¿cierto? Y pues realmente vamos a empezar a recordar un poquito de el teorema de ¿qué? Thevenin y el teorema de Norton. Igualmente un poquito de repaso con lo que hemos visto anteriormente, pero es un poquito más completo. Entonces la idea es empezar a identificar pues los teoremas fundamentales de redes electrónicas o redes de corriente eléctrica o circuitos pequeños y obviamente empezar a mirar cómo son los procedimientos necesarios de acuerdo para cada uno de los teoremas, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito de los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, ¿cierto? Y igualmente, pues vamos a empezar a recordar pues un poquito de lo que nosotros vemos, pero les voy a recordar, les voy a hacer la aclaración que este teorema de Thevenin nosotros generalmente se conoce en el mundo de la parte de circuitos como ¿cómo es que se llama esto? Un derivador de voltaje. Sí, o sea, no es tanto como el teorema como sí, sino nosotros podemos con esto hacer un divisor de voltaje como tal, ¿cierto? Se les dicen derivador, divisor, una mini fuente, pero generalmente es un divisor de voltaje, ¿cierto? Que es este circuito como tal. Este circuito tiene una ventajota y es a veces que usted necesita ajustar, por ejemplo, una galga o un circuito en especial que no consuma mucho amperaje, es decir, ustedes tienen un circuito, lo construyo aquí de una vez. A ver. mm, Digamos que pero este no es lo que necesito, sino este. ¿Y qué es lo que hace este circuito? Entonces, por este punto va a entrar 9 voltios y la relación de resistencia que nosotros tenemos aquí me genera un voltaje completamente diferente aquí. ¿Por qué? Porque para que ustedes vean el circuito, en este sentido la corriente gira en este sentido y lo que hace es, a partir de esta resistencia, la relación de estas dos resistencias genera como tal un divisor de voltaje. Si yo, por ejemplo, modifico esta resistencia que tenemos acá
y la cambio por un resistor variable. Realmente nosotros lo ponemos es así. Ujú. Y acá, en este punto, eh, si yo modifico la resistencia que encontramos acá, nosotros vamos a ver cómo varía el voltaje. La idea es que siempre está alrededor, si ustedes lo modifican, está en 100K, por eso no me da. Si ustedes lo ponen, depende de la relación, ustedes pueden eh, realmente variar el voltaje con respecto a la relación de resistencias. Hay una advertencia, ¿no? La corriente que soporta esto es mínima. Es decir, no, sea depende de la fuente, sí, pero también depende de la capacidad de carga de los condensadores. ¿Por qué? Porque ustedes pueden manejar una fuente de voltaje aproximadamente de 4 amperios, pero si la resistencia aquí es de medio vatio, apenas pase esa carga, explota. Eh, entonces, ¿por qué lo hago? Como para que ustedes vean la ventaja de este circuito, a veces hasta se utiliza generalmente para sensórica. Cuando usted, por ejemplo, necesita garantizar que a partir, digamos que usted necesita 12 voltios y la fuente le bota 12.9 voltios, o sea, 13 prácticamente. Entonces usted hace los cálculos necesarios para alimentar la parte de sensórica, ¿sí? Con un puentecito de estos y garantiza de que la corriente y el voltaje que estén, que necesita la fuente, sea la fuente, o sea, el sensor como tal, me dé exactamente las medidas que yo necesito para que funcione. Para esto sirve este divisor de voltaje. Entonces, generalmente el voltaje de Thevenin se mide en dos terminales, o sea, vamos a tomar estos dos terminales y vamos a asumir, ¿cierto? Que la corriente que está pasando por aquí, que acuérdese en el triángulo venga a ver, menos segundo, mientras me acomodo. Mm, Que usted tiene un triángulo, si se acuerdan de este triangulito que yo les había mencionado la clase pasada o las anteriores, que les decía que V es igual a IR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? Entonces, la corriente es igual al voltaje, ¿cierto? Sobre la resistencia. Es decir, yo estoy tapando este. Si yo quiero saber la corriente, digo el voltaje, qué pena, ya lo gasté, es igual a la corriente por la resistencia. ¿Sí? Entonces, este triángulo sirve con ese fin. Entonces, si yo puedo decir entonces que la resistencia es igual, ¿cierto? Al voltaje sobre la corriente. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Para calcular este voltaje que tengo acá, yo voy a calcular la corriente que pasa por R3, ¿cierto? Sobre la resistencia. Entonces, el voltaje es igual, ¿cierto? A 600 ohmios por 18 voltios sobre la suma de las dos resistencias y esto me da igual a 12 voltios. Es decir, el voltaje que pasa por este lado es igual a 12 voltios, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Eh, la idea es, ya tenemos el voltaje terminal como tal y nosotros necesitamos mirar o si nosotros necesitamos estimar, pues simplemente usted quiere mirar el voltaje de salida, ¿cierto? Lo único que tiene que calcular es la resistencia 3, o sea, esta resistencia,
para estimar el voltaje que usted necesita sacar. Entonces, si usted necesita 11 voltios, entonces hace la inversa, ¿cierto? Y estima cuáles son los voltajes que tiene, ¿cierto? Entonces, aquí usted tiene 18 voltios, entonces ya sabe, mira cuál es la resistencia, ¿cierto? Que necesita y resuelve la incógnita que necesita sacar. Entonces, eso es como una ecuación la cual ustedes pueden utilizar para resolver cualquier inconveniente. Espera, un momentico, lo hago más pequeño, con eso lo ven más bien. Y vamos acá. Control tal. Entonces, esto es lo que ustedes deben de hacer. Entonces pueden determinar el voltaje, ¿cierto? Entonces digamos que necesito 11 voltios, es igual a la resistencia de 3, que quién sabe cuál será, ¿cierto? Por el voltaje de salida, voltaje de entrada, qué pena, que es de 18 voltios, sobre la resistencia 1, ¿cierto? Que es de 600, pero la idea es despejar R3. Entonces, ustedes ahí ya es un poquito de operación, serían 6600, es igual a, y eso pasa ya sobre 18, y me da la resistencia 3, y eso a cuánto será, ni idea. Me quito un 0, divido no me sirve dividirlo entre 8. ¿Cuánto da? ¿Alguien tiene calculadora a la mano? En este momento no tengo ninguna. A ver. No la tengo acá, que se me hizo el celular. Se me extravió. ¿Y alguien tiene calculadora que me colabore? ¿O me tocará utilizar el del computador? 6.600 entre 18 da 366.6. 366.6. Entonces ustedes reemplazarían esta por 366.6. Bueno, aproximado. ¿Cierto? Esta, qué pena. Reemplazarían esta, ¿cierto? Y como el problema de esta es que como no existe, ¿cierto? Entonces, a la hora de fabricar el circuito, es que porque estoy con otro modo, a la hora de fabricar el circuito, entonces se consigue esta resistencia que se llama una resistencia de precisión. Este tipo de resistencias variable, qué pena. Es esta. Un trimmer. Estos trimmer funcionan muy diferente a los demás resistencias porque en vez de que sea venga a ver si lo podemos ver en imágenes internamente. A ver, es como un tornillo. Realmente esto es un tornillo y usted va girando el punto medio de salida y va variando de mucha precisión. Generalmente se utiliza con este fin. Y para calcular resistencias exactas, mire, este es ¿cómo le diría? Como algo parecido a este. Y este es como un tornillo y usted va moviendo a lo largo de la resistencia. Eh, a ver si tenemos acá el esquema, no lo encuentro. Pero al utilizar ese circuito, ustedes garantizan la precisión de la resistencia que necesitan en R3, ¿cierto? Y dan el voltaje que necesitan. Igual que estamos haciendo acá. Venga, esto es 300 y 600 a 18 voltios. Entonces vamos a mirar. Entonces esto es 300. 300. Estos son 18 voltios. Y vamos a ponerlo a un K, sí. Y vamos a arrancar. Vamos a ver si nos da de casualidad. ¿Y cuánto es queda? ¿600 qué? Da 6, ya le digo. Vamos a 366.6 el cálculo. a ver, de 400. ¿De cuántos voltios dije? 11, ¿no?
ahí, no alcanza. Da 306, ¿de qué? 10.06 y dijimos, ¿cuánto dijimos nosotros? 11 voltios, ¿no? Me faltarían. ¿De dónde? ¿Qué nos faltaría aquí? ¿Será que hicimos mal la ecuación? Pregunta para todos. Hay que revisar. Lo malo es que yo borré todo. Al agua aquí en lápiz. ¿Será que nos faltó algo? No, se me hace muy extraño. A ver, voltaje en R3. Voltaje en R3 es igual a 600. No, no, qué pena. Entonces sería R3 es la resistencia que quién sabe cuál es. Por el voltaje, de voltaje de entrada que es de 18 voltios sobre la resistencia R1, ya lo vi. La resistencia R1 más R3, ¿cierto? Entonces eso es igual a 18R3, ¿cierto? Y R1 vale 600, ¿no? R1 vale 300. Más R3. Esto es igual a... ¿cierto? Esto es igual... R3, esto es igual a 11 voltios. Y esto es igual a 18 R3 sobre 11 más... Esto se me complicó. Ay, dame un segundo, utilizo esta más bien que me quedé aquí con un papelito muy chiquito. Y lo saco de una vez. Con eso resolvemos la duda que yo mismo planteé y que me estoy inventando. Entonces, esto no es el lápiz que se me hizo. Aquí está. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje R3? 11, ¿cierto? ¿Y esto a qué es igual? A X más el voltaje de salida que es de 18 voltios sobre R1 que es igual a 300, ¿cierto? Más X, ¿cierto? ¿Estoy mal o estoy menos? Pero Entonces, el voltaje de R3 igual a 12. no, porque ese es el voltaje que no sabemos cuál es. Lo que pasa es que, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy calculando qué valor de resistencia vamos a poner en R3 para que el voltaje sea de 11. Ah, ok, entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo cuando realicé el cálculo, lo realicé con un 300, que fue mi error por hacerlo tan a la carrera. Y la idea es reemplazar en R3 el valor de la resistencia que nosotros vamos a necesitar en R3. Entonces, como nosotros estamos dividiendo esto, entonces yo podría decir, ¿cierto? Que el valor de 11 es igual, ¿cierto? Es que el lío es despejar ese 300 de abajo, me está molestando bastante. Eh, si yo divido, si yo resto arriba y abajo, no me sirve. Si yo paso todo Profe, esto a multiplicar, ya. claro, 300 más X se pasa a multiplicar y se iguala a X más 18. Sí, gracias. Y después sería 3300 más 11X es igual, ¿cierto? A X más 18. Y esto a qué es igual. A mí se me olvidó. ¿Ustedes me pueden colaborar también? Y entonces, ¿cuánto sería igual? Entonces sería 3300. Sí, estoy mal. Menos 18 es igual. Es igual ¿Cierto? A... a X menos 11X. No, señor, porque este es 11X.
Entonces sería igual a ¿cuánto? Estoy O multiplicando, sea, vas a dejamos dividir. la X sola ya y pasamos los 11X del otro lado con signo negativo. Sí, será. Bueno, entonces le va a hacer caso. Entonces sería igual a 11 menos 1. O sea, serían menos 10x. ¿Cierto? Y entonces, ¿esto cuánto daría? 3.300 menos Entonces, 18 sobre, sé que aquí hay un error, 3.300 menos 18. entre menos 10. Ujú. X tendría un total de menos 300, menos 328.2. 328.2 menos 328.2. No, eso está mal. Sí, para que la X dé positivo. Sí, No, estaría mal. Profe, pero aquí está 328.2. resuelto el ejercicio. Ahí dice No, que porque estamos inventándolo. Pues yo estoy ya. inventando el ejercicio para que todo el mundo pues esté pendiente realmente de lo que toca hacer. Así Eh, que es un voltaje de 11 voltios en R3. sí, señor, porque estamos calculando cómo sería la división. Necesitamos saber de cuánto sería la resistencia ahí. Sí, Sí, señor. señor. A ver, yo la hice, ya hice el cálculo aquí a toda carrera. Me da exactamente X es igual a 10K. Me da exactamente 10.903. Pero un segundo. Y lo divido por esto. Ah, ya lo encontré. X es igual a menos 328. Me faltó dividirlo acá. 328.3. Vamos acá. Perdón. Aquí y decimos que esta resistencia no es de este 400. Ok. Con eso lo podemos bajar. 328.3 y no me está dando. No sé por qué no me está dando. ¿Será que tomé? Falta un valor. No, entonces es 300 R1. ¿Cuál es el valor que estamos calculando de R6, o sea, R3? Y esto me daría aproximadamente y exactamente me están dando los mismos 10 voltios. Toca revisar este ejercicio porque no me está dando. Según lo que se supone que debe dar y utilizando los simuladores como tal, nos tendría que dar 600 algo. Mírelo, aquí está. ¿Sí ven? 600 algo para que nos dé, qué pena. Esto es más bajito. 450 debe dar por el orden de los 450. Entonces, toca reevaluar el ejercicio. Se me hace extraño porque no me ha dado antes. Generalmente yo tomo los talleres en cero y los resuelvo, pero no me da inconsistencias. Entonces, toca revisarlo. Pero según esta ecuación, y se los garantizo, generalmente uno lo utiliza para dar los voltajes que necesita. Generalmente yo confío más en los simuladores por precisión. Porque aunque ustedes pongan las medidas aquí, es decir, de 300 ohmios, de 600 ohmios, no los van a encontrar en las resistencias. De hecho, las resistencias, creo que ustedes cuando hicieron la investigación se dieron cuenta que hay muchos estándares. O sea, para que ustedes no se pierdan, lo con respecto a las resistencias. ¿Qué pasó aquí? Ah, ya sé qué pasó. Estoy escribiendo encima de esto y me genera conflictos con el teclado.
Quiero que vean estos valores. Estos valores ustedes los van a encontrar siempre en las resistencias. La idea es que ustedes van a ver los mismos colores, pero lo último que cambia es el color. ¿No se acuerdan que existe rojo, rojo, café, amarillo, naranja, verde? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando ustedes hacen los cálculos, ustedes no tienen que leer todas las resistencias, sino acá, ay, se me fue, sino acá ustedes van a encontrar este grupo de resistencias como tal. Entonces, 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,1, 5,6, 6,8 y 8,2, no más. Estos son los principios de los colores de las resistencias y de aquí para acá lo único que cambia es el último color. Entonces, cuando ustedes van a hacer este tipo de búsqueda de los colores, pues se van a encontrar que siempre van a ser los mismos, simplemente que va a cambiar es como el orden de el orden del último color, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted va a encontrar, por ejemplo, marrón, negro, rojo. Entonces ese es un K. Marrón, negro, naranja. Es 100 ohmios, qué pena. Marrón, ¿qué? Marrón, negro, rojo, un K. Manejo, marrón, rojo, amarillo. Entonces serían 4 más 1, 5. Y así sucesivamente. Entonces empiezan a decir de 10K, de 100K, de un mega ohmio. Y todos son iguales. O sea, ustedes no se van a matar cambiando los colores, sino simplemente a punta de configuración de las resistencias se van a dar cuenta que van a ver los valores similares y no van a estar buscándolos siempre. Entonces, creo que en esta tabla está, mire, 10 ohmios, 100 ohmios, 1 mega, 10K, 100K, si es que estoy cambiando el último color, 1 mega. De 12 es café rojo, entonces va cambiando el segundo, el tercero, ¿sí que van cambiando? Lo único que está haciendo es cambiando el último color, nada más. No tienen que matarse memorizando todo, sino simplemente con que memoricen los dos primeros, ya tienen el estándar para todos. Entonces, ya siguiendo ya tengo el valor de la resistencia, profe. ¿Perdón? Ya tengo el valor de la resistencia en el ejercicio que estábamos haciendo. ¿De cuánto le dio? Da de 471.4 ohmios. ¿Y cómo lo halló? Resolviendo por medio de la ecuación. O sea que hay un error que nosotros tuvimos, pero yo no tengo errores. Estoy revisando la ecuación como tal y no me da errores. Bueno, a mi media sí. Pues muy bien, me gusta eso. ¿Qué más puedo decir yo en Gaber? A ver. Se me sigue dando 328. De todas formas, gracias por el dato, pero no sé por qué. ¿Será que hay un error acá? No, mire, yo hice así. Yo la hice así. Si quiere lo va haciendo ahí No, tómele la foto del ejercicio por WhatsApp y lo envía al grupo. Con eso no hay explicación. No hay tanto. Sí, claro. Entonces, mire, la resistencia como tal de Trevelin, generalmente lo que hace uno es cerrar el circuito. Yo lo hago es así, de esta forma, y siempre me da, por eso se me hace extraño. Y usted lo que hace es tomar y cerrar el circuito como tal, y después calcula la resistencia, ¿cierto? Como la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, resistencia 1 más la resistencia 2 sobre la resistencia 3, entonces usted resuelve la ecuación como tal y nos da R1 por R3 sobre R1 sobre R3 y nos da 200, ¿cierto? Que equivale a la primera resistencia, es decir, la primera parte de acá. Y entonces ya sumamos, por favor, silencio.
¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Entonces sumamos la primera resistencia que nos da, que es de 200, ¿cierto? Que es el reemplazo de estas dos, más los 500 de R2, y nos da 702, ¿cierto? Entonces, esta es la resistencia como tal, la traté de probar y qué pena con ustedes, no me dio los resultados, no sé por qué. Y igualmente, realmente lo que ustedes están haciendo es simplemente empezar a calcular la resistencia equivalente como tal para calcular la resistencia en este punto y generar el voltaje que nosotros necesitamos. Entonces, la idea es, una vez que ustedes tienen el circuito, es decir, nosotros ya tenemos el voltaje como tal, el que necesitamos, ¿cierto? El voltaje como tal, la resistencia como tal, ¿cierto? Y la corriente como tal, porque ustedes ya tienen el reemplazo de la resistencia acá como tal, ¿cierto? Entonces lo que ustedes hacen es acordarse de la ecuación que les dije, que el voltaje, a ver, mira que se me perdió, ¿no? Que el triángulo como tal, diciendo que se me hizo acá. Entonces decimos que volvemos a hacer el triángulo como tal y decimos que el voltaje sobre voltaje es igual a IR. Y entonces establecemos que como ya tenemos la resistencia equivalente, el voltaje equivalente, entonces lo que hacemos es calcular, ¿cierto? En los amperios totales del circuito. ¿Cierto? Entonces decimos que esto es igual, la corriente es igual al voltaje que estamos necesitando en este ejercicio, que es de 12, sobre la suma de las dos resistencias, ¿cierto? Que es este más este, que es lo que nos faltó la otra parte. Entonces es igual a 0, pues a 900. Y esto nos daría igual a 0,013 amperios. Sí, entonces ustedes ya pueden empezar a mirar, ¿cierto? Que es el circuito equivalente de este, de Thevenin, y nos daría el voltaje, la corriente, el voltaje y la potencia. La potencia que es igual, la potencia, ay, qué pena, la potencia a que es igual a la P, es Voltaje igual por al impulso. voltaje por la corriente como tal. Y aquí tenemos otro triángulo que nos sirve para calcular. Es decir, como para hacer un ejemplo diferente, decimos que si usted tiene un electrodoméstico que consume la potencia, que consume, esto es una P, que consume a 110 voltios, más o menos 10 amperios. Entonces, la potencia es igual a 1100 vatios. Entonces, todo lo que ustedes vean en aparatos eléctricos como tal, es el vatiaje, o a veces le dicen voltiamperios, ¿cierto? Eh, entonces, entonces ya como tal, el teorema de Norton es un teorema similar al de Thevenin, pero se emplea cuando se tienen generadores de corriente en el circuito. Es decir, cuando ustedes tienen dos fuentes de voltaje dentro del circuito. La idea es empezar a descomponerlo, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos generalmente es cancelar la fuente como tal, o sea, nosotros cancelaríamos la fuente, ¿cierto? Y calcularíamos como tal el circuito y empezaríamos a mirar, ¿cierto? Empezaríamos a mirar los teoremas de superposición. Sí, entonces simplemente aquí lo cancelamos y ya sabemos cómo, cuánto sería la corriente como tal. No tendríamos nada más que hacer. Es muy sencillo de explicar, pero los teoremas de superposición es como tal, porque nosotros vamos a empezar a cancelar cada uno de ellos. Es decir, nosotros vamos a tener un circuito acá
que sale por positivo, da la vuelta y entra por negativo, que en este sentido lo vamos a tomar el sentido de la corriente como tal, y entonces empezamos a calcular la corriente que va en el sentido que nosotros estamos indicando. Si nosotros tenemos otro circuito como tal, ¿cierto? Que este sería otra fuente, ¿cierto? Entonces haríamos lo mismo calculando el otro circuito, pero como este va en este sentido más, entonces da la vuelta por acá. Entonces haríamos el cálculo y calcularíamos el voltaje como tal de ampeaje en el primero, pero en este sentido, como está en el sentido antihorario, ¿cierto? Este circuito, entonces vamos a decir que vamos a calcular lo que es de 60 voltios, corriente sí. Ah, no, la corriente total aquí, ¿cómo está? Voltaje sobre resistencia, sí. En la corriente entonces va de 60 voltios sobre la resistencia y nos daría menos 6 amperios. ¿Por qué? Porque está en sentido opuesto a lo que nosotros estamos manejando acá, porque nosotros necesitamos saber cuál es la corriente de consumo de las dos. Entonces la corriente total del circuito sería de 0.5 amperios más o menos, porque como está en sentido opuesto sería de menos 6 amperios, y esto sería de 0.1 amperios como tal. Entonces nosotros empezamos a trabajar lo que son las llamadas mallas. Entonces aquí en el segundo, eh, aquí no, entre el que era material de aprendizaje, eso es complementario. Este es. Aquí están los teoremas explicados paso a paso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces, cómo se calcula la fuente de tensión. Igualmente, esto es lo que estamos resumidas cuentas, lo que estamos haciendo ahorita, es el resumen. Pero lo que yo quería que ustedes vieran, este es de la suma de resistencias, sumas de resistencias en paralelo, en serie en paralelo, cómo se divide la corriente, ¿sí? Cómo reducir circuitos eléctricos, venga, lo agrando más, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar cómo se suman estos dos en paralelo, entonces se calcula esta resistencia, estas dos se suman, y al final quedan estas dos se suman en paralelo y obtenemos la resistencia total. Entonces, este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Entonces empezaríamos, por ejemplo, estas dos están en paralelo, se suman, estas dos están en serie, se suman estas dos y estas dos están en paralelo, se suman, este está dos en serie, este y este es la que queda, se suman, estas dos que quedó, se suman con estas dos en paralelo, queda esta, ¿cierto? Igualmente esta y esta está en serie, se suma, estas dos están en paralelo, se suman, y estas dos están en paralelo, se suman, y esta está en serie, y quedaría la resistencia total como para que practiquen. Entonces aquí les da la solución de la resistencia total, ya les di cómo se calcula. Y después, aquí empezamos a mirar. La idea es que aquí van a ver las fuentes de común y corriente. Esta es normal, VCC. Generalmente en circuitos ustedes van a encontrar PCC y sí, generalmente equivale a 5 voltios. La corriente, una fuente de una corriente, esto es igual a esto es como lo van a encontrar en circuitos, los estoy mostrando a ustedes.
Igualmente, esta es una de voltaje como tal, pero dando el sentido de la corriente y de la carga de la corriente, porque es una fuente de intensidad controlada por la tensión de voltaje. Y la otra, que la última que nos queda, es la fuente de intensidad controlada por la intensidad como tal. Estos circuitos que ustedes ven aquí son como en la simbología que ustedes van a encontrar dentro de los circuitos de electrónica como tal. Y este es un ejercicio que realmente lo traté de solucionar, pero ¿qué notan de raro en este circuito? Que son dos fuentes independientes que se están sumando en tierra. Es decir, nosotros estamos generando una fuente, pero esta tiene una tierra común y aquí están calculando cómo está el divisor de tensión con respecto a la relación a tierra. Entonces, por eso no lo voy a explicar, pero es como para que ustedes se den cuenta de la forma de análisis de circuito. Esto se los dejo a ustedes para que lo revisen. Es ya se empieza a poner, pues no es muy complicado de explicar, pero empiezan a empezar a explicar, por ejemplo, cómo funcionaría y cómo se calcularía la corriente que va por este circuito y menos la corriente y la intensidad que va por este voltaje para calcular voltaje total en el punto A y B. No nos interesa esto porque generalmente no lo está pidiendo en el taller como tal, solamente lo estamos visualizando, pero dale una idea de, por ejemplo, cómo se calcula la corriente. Aquí hay muchos ejercicios como para que ustedes los vean y los practiquen, está paso a paso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que está pues fácil de hacer y quiero que vean esto. Dentro de este circuito, denme un segundo. Profe, o sea, se nos queda como para ejemplo, para hacer los Estas ejercicios. son prácticas, sí, señor. Uy, qué Este bueno. es el primer, esta es la primera, a ver, 72 por más 5, este es el primero y 1. Este es el segundo circuito que va así, y 2. Y el tercero y 4, ¿dónde está? Ahí B. Entonces sería I1, entonces la corriente va a circular por acá y va a girar por acá, la primera, la segunda, ¿cierto? Pero acá, ¿cuántos puntos hay? 1, 2 y 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Y empezamos a analizar como tal, cómo fluye la corriente en cada uno de los circuitos que vemos aquí, ¿cierto? Entonces sería menos 72, está tomándola en sentido antihorario, entonces sería menos 72 por 5i, ¿cierto? Por 20, ¿sí cómo va el circuito? Y esto nos daría 0, es este circuito. El segundo es la corriente que nosotros va por acá, entonces va por aquí, voltea por 5, que la corriente 2, después por 5i, más la corriente que se divide por acá, por 20, qué pena, por acá, no, si estoy bien, 5i más la corriente que se divide por acá, sigue por acá, por la 8i y llega a 0. Y tercero, entonces es la suma de las corrientes de I3 más I2 más I4, ¿cierto? Porque esta que ustedes ven aquí, a ver, sigue acá, si estaba para acá, miren acá, voy a quitar un momentico esta, y aquí en este punto como tal, ya un segundo, como ustedes ven acá, la corriente que va por acá choca con la corriente que va por acá y esta unión genera
la corriente -4 y por eso se toma en sentido negativo. Entonces, por eso es que la corriente, al resolver cada uno de la ecuación, la corriente de los dos nos da igual a 2.4 amperios, la corriente a 0,6 amperios y la última que es igual a 3 amperios. Sí, entonces ustedes pueden hacer estos circuitos que son sencillos para calcular cada una de las corrientes y eso es todo. Hasta aquí termina la teoría de la actividad de hoy. Aquí está explicado paso a paso para que ustedes vean cómo se calcula y la razón por qué estos se calculan son la resolución de nodos en electrónica, en circuitos electrónicos. Por eso me gustaría que ustedes pues repasaran un poquito con este, ¿cierto? Con el análisis de nodos en circuito, en electrónica y para generar la resistencia equivalente y el voltaje equivalente en cada uno de ellos. Eso es todo. Espero que pues les haya gustado el taller. Me disculparán por el primero, no sé por qué no me dio. A veces pasa. Nunca me ha pasado anteriormente, pero me suena raro es porque no me da, en esta ecuación no me dio. Y eso que lo estaba revisando y no me da como tal la respuesta. Estoy revisando aquí el papel y no me da. Dice, X es el valor de la resistencia 3, es igual a 18, que es el voltaje de salida, dividido, ¿cierto? Entre la resistencia 1, que es igual a 300, ¿cierto? Más el valor de R3, y me da exactamente 328.2. ¿Será que el planteamiento lo tengo mal? Pregunta para todos. Ya lo vi. No, me da igual. Pregunta, ¿ustedes están revisando la ecuación? Perdón. ¿Aló? Profe, yo mandé una imagen, ahí está en el chat de esto. Lo reviso, Así, pero así no como lo entiendo el recibo. por qué. ¿Será que yo pasé algo que me da rabia por cuando no me salen las cosas? Yo la tengo mal planteada. Ya vi cuál es el problema. Muchas gracias. Yo le digo cuál es el planteo que tengo yo. Aquí está el error. En el valor de que puse acá. Sí, eso es todo. Muchas gracias. De todas formas, les agradezco la participación. Espero que hayan disfrutado la clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Por qué no la vi? Estoy ciego definitivamente, tengo que comprar gafas. Interesante Sí, la clase, profe. Esas leyes casi no las maneja uno, pero sí son muy buenas. Las voy a es que practicar mucho. yo la utilizo yo, pero es que la tengo de forma diferente, pero esta utiliza es parasensórica. Esta es fundamental parasensórica. O sea, si necesita, por ejemplo, a ver, en sensores, ¿cómo es que se llama? Infrarrojos. Por ejemplo, en lo que es acá, y qué pena haberla interrumpido, sino que me acuerda. Estos son PIR, no, estos son IR, lo que estoy buscando yo, que les dicen IR, pero son infrarrojos. Generalmente en la parte de Arduino ya están cuadrados, ya usted los puede comprar así,
pero cuando ustedes a veces necesitan mucha precisión, estos son dicen de movimiento, porque uno es el emisor, este es emisor y este receptor, y lo que hacen es, si ustedes pusieran un papel aquí en el frente, emite la luz, apenas recibe la luz, o sea, lo que refleja, usted puede determinar la distancia que hay de aquí hasta aquí. Pues obviamente puede ser en orden de 5 a 10, a mucho 10 centímetros, depende de la intensidad del LED como tal. Como es infrarrojo, usted no la ve. Entonces yo generalmente utilizaba un LED cuando estaba en la universidad, un LED común para determinar la distancia y después lo reemplazaba por un infrarrojo como para tener la distancia aproximada y qué tipo de señal me va a botar. Entonces, como ustedes notarán acá, ustedes ya vieron para qué sirve el potenciómetro, para establecer el punto de detección del sensor como tal. Esto es el básico como se puede ver, y a veces se utilizan, es que no es tan capacitivos. En estos sensores, hay, por ejemplo, hay algunos, generalmente estos traen tarjetas, o usted directamente los conecta al PLC o mete un amplificador intermedio, depende de la característica como tal de estos sensores. ¿Alguno los conoce? ¿No? Funcionan igual que un condensador. Lo que pasa es que la parte exterior, o sea, ustedes saben que un condensador almacena energía, ¿cierto? Como tal, este tiene una serie de placas que cuando algún metal pasa por el frente, altera el campo magnético y acciona el sistema. Sí, entonces este tipo de circuitos capacitivos tienen esa ventaja. Entonces, al pasar cualquier objeto por el frente, cambia el campo magnético y acciona como tal el sistema. Hay ópticos, hay de efecto Hall. De efecto Hall, por ejemplo, mire, estos ópticos creo que ustedes ya los ven, que son emisor y receptor y forman parte del mismo sensor y generalmente botan on-off, o sea, o pasa o no pasa. Entonces no tiene ningún problema. Pero, por ejemplo, los sensores de temperatura, estos son de humedad. ¿Cómo es que se llama? Se me olvida el nombre. Los PPT, muchas gracias. Estos son sensores de temperatura, son los PT100. Y los NTC, por ejemplo, mire, verá, NTC, NTC, sensor. No los veo. Me parecen condensadores, pero no los veo como tal. A ver, estos son los NTC. Lo que pasa es que estos sensores cambian con respecto a la temperatura. Entonces, si ustedes necesitarían accionar algo, ustedes hacen un divisor de voltaje para que cuando pase o sea, que cuando la relación de resistencia cambia el voltaje que pone. Es decir, ya me explico acá más fácil. Ustedes ponen la resistencia aquí, que va variando, y ustedes calibran el segundo de tal forma que cuando se acciona a cierta distancia o a cierta temperatura, genera un cambio de voltaje adecuado a lo que usted necesita. ¿Sí me va a entender? Entonces ustedes ponen aquí un NTC o un PTC-NTC, disminuye la resistencia dependiendo de la temperatura que tenga.
o un PTC aumenta la resistencia, depende de la temperatura que tenga. Y ustedes haciendo el divisor de voltaje, establecen el voltaje que usted necesita dependiendo de la temperatura que tiene sensada por fuera. ¿Sí está claro, no? Sí, señor. Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, para esto sirve un termistor, ¿cierto? Un sensor. Y ahí, como les decía, hay un PTC y un NTC. En este caso es un NTC. No sé, tiene muchos usos ese tipo de puentes. Esto ya es otro cuento que son amplificadores operacionales. Que cuando ustedes tienen un sensor, aquí está otra vez el divisor de voltaje. Entonces, ustedes tienen una NTC, sí en el divisor de voltaje, y lo que hace es mandarle un amplificador de voltaje en el cual genera un pico de voltaje dependiendo de la ganancia que ustedes tengan, y dependiendo de eso, entonces usted lo va a utilizar a una DC, que es una DC, es un convertidor análogo digital, ¿cierto? Es decir, lo vuelve elegible para un microcontrolador que puede ser o un PIC o en este caso un sensor Arduino. Generalmente Arduino trae estos circuitos, pero en orden industrial nosotros no utilizamos Arduino, sino ya son circuitos hechos a medida para el sensor que se necesita. Si está claro, ¿no? Este es para jugar en la casa y los industriales que los estaba mostrando anteriormente, que se me perdieron. A ver. Estos son los que se utilizan industrialmente. Sí, entonces sí hay que cambiar un poquitico. Pero estos son los PT100, los PT100, los PT1000, qué pena. Y estos son los que se utilizan industrialmente y obviamente traen su parte de análisis. A veces molestan, entonces les toca a usted empezar a revisar los circuitos y empezar a ver la relación que hay entre la temperatura medida, lo que bota en voltaje, ¿cierto? Y el análisis, el circuito de análisis que bota la respuesta a los PLC tipo industrial, por ejemplo. Estos son, por ejemplo, unos daticos que les puede servir a ustedes a la hora de hacer los cálculos como tal. No sé en qué más les podría colaborar a ustedes. Termistor de 5 voltios, ok. No sé qué más. De todas formas, espero que les haya gustado la clase. ¿Dónde estoy parqueado yo aquí? Cualquier duda se comunican conmigo y yo con mucho gusto les colaboraré. Listo, muchas gracias. Llegó las dudas que Qué yo pena. tenía referente a elementos, ya las he aclarado poquito a poquito. Bueno. Y don Alejandro, ¿cómo le pareció la clase? Bien, sí, señor. Ay, Dios Por mío. por Sí, falta de dígame. tiempo, por falta de tiempo me toca estudiar, estoy un poquito atrasado, pero ahí vamos, ahí vamos. El cierre tiene extensión. Yo lo cierro el lunes. ¿Es festivo? Pregunta. Sí. Ay, Ni Dios idea. mío. No, estoy mirando acá. Sí, creo que los 2 primeros del mes que El viene. día de todos los santos. O sea, les doy extensión hasta el martes. Ya el martes se cierra el curso, sí. Sí, señor, sí, señor. El lunes es festivo, entonces nosotros cerraríamos clase hasta el martes 4 de noviembre. Sí, muchas gracias, tutor.
Ya quedó grabado, con eso no me van a decir, no, profe, es que no me avisó, es que no, nada de eso. Bueno, yo los dejo entonces, cualquier cosa me avisan y estoy al pendiente. Y muchas gracias por la asistencia a clase. Listo, gracias, Gracias a usted, maestro. instructor. Muchas gracias a los Diga, compañeros. Nos vemos hasta la ay, próxima. muchas gracias. Don Pablo, ¿cierto? Sí, señor. O Benstru, don Keifer. consulta. Kenfer, sí, señor. Sí, señor. El, equi- Dígame, don Pablo. el equipo este que vos habías utilizado la anterior clase, donde vos me diste los... ¿Las eh, bobinas? sí, ¿cómo es que se llama? Ay, venga a ver si me acuerdo. Es que ese es un... usted busca, mire. Espera un segundo antes de todo. Vamos a hacer esto. No se me vayan a ir. ¿Qué tengo que hacer acá?